Que la gracia del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Saludamos a los que se conectan a esta hora a través del Facebook de la iglesia. Y saludamos a los que se conectan también a través de Getsemaní 107.5. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí y para aquellos que nos están escuchando también. Permítame por favor hacer oración. Señor, en esta hermosa mañana te queremos dar gracias por permitirnos nuevamente estar en este lugar, por permitirnos, Señor, abrir tu palabra con libertad y escucharla. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. Señor, en esta hora te pedimos de todo corazón que nos ayudes a comprender el mensaje que has preparado para nosotros. Ayúdame a mí también, Señor, que con palabras sencillas pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero comenzar, hermano, esta enseñanza con una pregunta, o con por lo menos 2 o 3 preguntas. ¿Están aquí o se fueron? ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no alcanza? ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no alcanza ni para hoy? ¿Sí? Que de pronto tú dices, es que lo que tengo ni para hoy me alcanza. Bueno, hay días, hermanos, en que el bolsillo está vacío. Hay días y hay semanas y hay meses y hay años en que el bolsillo está vacío. Pero no solamente el bolsillo vacío, sino también el ánimo escaso, de poco ánimo. También hay días en que la fe está temblorosa. No solamente un bolsillo vacío, sino un ánimo escaso y también una fe tambaleante, temblorosa. Y justo ahí, mis amados, cuando todo parece poco, cuando todo parece que no alcanza, Dios hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿me podrías o me darías eso que no te alcanza? ¿Me darías eso que no te alcanza? Cuando uno dice, Señor, pero es que mi bolsillo está vacío, mi ánimo está muy escaso, mi fe está temblorosa, no me alcanza lo que tengo. Y Dios nos hace una pregunta, ¿me darías eso que no te alcanza? Hermanos, en tiempos así no se trata de calcular, sino de confiar. Amén o ay, ay, ay. En tiempos así el cálculo no funciona. Yo recuerdo hace años cuando el hermano Eddie Carbonell era director del Instituto Bíblico, él decía, hermano, aquí la matemática no funciona. La matemática de Dios es muy distinta a la matemática nuestra. Hermano, y en la Biblia hay ejemplos, sí, claro, ejemplos poderosos que nosotros podemos conocer y que iluminan esta decisión. Por lo menos quiero mencionarles 2 en esta introducción. No sé cuántos recuerdan la viuda en el templo, la que dio las moneditas, la que dio las blancas, que algunos dicen que era Adeca porque dio 2 blancas. Era de Acción Democrática porque dio 2 blancas esa viuda. Eso está en Marcos capítulo 12. Y dice, no lo busquen, solamente lo voy a mencionar. Dice que Jesús la alabó porque aunque tenía muy poco, era todo lo que tenía, dio eso, era su sustento, y no por cantidad, sino por la entrega que tuvo en ese momento. No tenía nada que ver, Jesús no alabó, oh mira, echó tanto, no, sino por la entrega. Y el otro caso que hay en la Biblia de una entrega total, cuando Dios te pide lo que no te alcanza, o sea, tú dices, Señor, pero es que no me alcanza y de paso me lo vas a pedir. Bueno, el otro caso es el niño con los 5 panes y los 2 peces allá en Juan capítulo 6,
Y lo que parecía insuficiente se volvió abundancia cuando lo puso en las manos de Jesús. En las manos de Él eran unos poquitos panes, unos poquitos peces, pero en las manos de Jesús se convirtió en una abundancia que sobró comida. Alimentaron por lo menos 5,000, 6,000, 7,000, 12,000 personas, porque solamente se contaban los hombres, pero ahí había mujeres y ahí había niños, y fue una cantidad enorme que el Señor pudo cubrir, porque todo fue puesto en sus manos. Hermano, guardar lo poco parece prudente, ¿verdad que sí? Claro que sí. Cuando uno tiene poquito, uno dice, yo voy a guardar esto porque hay que tener prudencia, y lo vimos en la mayordomía del dinero. Sin embargo, hermano, entregar en obediencia, eso abre la puerta de lo sobrenatural. Y usted dice, ay, el hermano viene a hablar de plata. No voy a hablar de plata. Estoy hablando de cuando Dios te pide a ti lo que no te alcanza. Por ejemplo, cuando Dios te pide a ti el tiempo, y tú dices, no me alcanza el tiempo, y Dios dice, dámelo que no te alcanza, porque en las manos mías yo lo voy a multiplicar. Hermano, no siempre es fácil, claro que no, pero es ahí donde la dependencia de Dios se vuelve radical, se vuelve transformadora. Cuando tú dices, de lo que no tengo, de lo que no me alcanza, es de lo que le voy a dar al Señor. ¿Usted no se da cuenta que la gente ocupadísima es a la que el Señor llama? El Señor casi no llama vagos. El Señor casi no llama gente que esté por ahí sentado haciendo nada y rascándose la cabeza. Muy raro. El Señor siempre llama gente que está ocupada, proactiva, trabajadora, esforzada, valiente, gente que inclusive pelea con Dios. Y Señor, que no sé qué más. Esa gente Dios la llama. Esa gente que viven enguerrillados con Dios y que dicen, yo no creo que Dios haga eso, yo no creo. Y uno dice, no, esa gente está lejos. Pues resulta que no, porque Dios nunca llama a gente desocupada. Hermano, vivimos tiempos donde la escasez no solo se mide en dinero o en comida, que es lo que primero nosotros decimos, tenemos escasez. Me he dado cuenta últimamente, hermanos, que también la escasez se mide en la fuerza, la escasez se mide en la esperanza y la escasez se mide en la fe. Ya no tengo fuerza, pastor, entonces tiene una escasez de fuerza. Ya no tengo esperanza, pastor, hay una escasez de esperanza. Pastor, ¿qué hago para aumentar la fe? Entonces hay una escasez también de fe. Muchos, mis amados, están cansados, muchos están preocupados, muchos están sintiendo que lo que tienen no es suficiente. Yo no sé si a usted le pasa, pero en cambio a mí también. Lo que tengo no me alcanza. Y miramos en el futuro y decimos, y es que en vez de ir creciendo, voy decreciendo. En vez de yo sentir que estoy ampliando, me estoy como que achicando. Y con ello también, por supuesto, la fuerza, la esperanza y la fe. Hermano, Dios nos llama a mirar más allá de lo que vemos. Amén. Dios nos llama a mirar más allá de lo que estamos viendo. Y vivir, el Señor nos pide que vivamos como mayordomos del reino, incluso cuando todo parece escaso. Esta serie que hemos estado desarrollando por meses, que se ha titulado Mayordomos, hablamos del dinero, mayordomos del tiempo, mayordomo de los dones, mayordomo de todo lo que el Señor nos ha dado. Hay un texto, hermano, en el Antiguo Testamento que habla donde el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía tremenda, estaba pasando por escasez, estaba pasando por una crisis espiritual. Había sed, había escasez, había crisis espiritual. ¿Y cómo respondió Dios ante esa crisis? Pues, hermano, no con abundancia inmediata. El pueblo clamaba, los profetas clamaban, y Dios respondió, pero no con una abundancia inmediata, que es lo que nosotros esperamos. ¿Sí o no? Nosotros esperamos clamar y que aparezca una abundancia inmediata, un chorro, unas cuantas pulgadas, más de 6 pulgadas, ¿sí? Que llegue una abundancia y que nosotros podamos cubrir absolutamente todo. No fue lo que pasó
en el pueblo de Israel, hermanos. Encontramos a una mujer con un solo puñado de harina y un poco de aceite. Y escuchen el plan que esta mujer tenía. Su plan era preparar una última comida y morir. Ese era su plan. Como algunos de nosotros los venezolanos, como algunas de las personas que nos estén escuchando, dice, bueno, lo que me queda es una vaquita. Lo que tengo es donde vivo. Pues aquí será, si me llega una enfermedad, esperar, porque tampoco tengo para operarme, ni tengo para el médico. Esos son los planes de los seres humanos. Pero mire el plan de Dios. El plan de Dios era usar su escasez como escenario para un milagro. Y todo comenzó con una decisión de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo tengo que decidir en fe? Mis decisiones tienen que estar basadas en fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Cuando lo tengan, trajeron sus Biblias. Un silencio abrumador, una tensa calma. Amén, hermana Leida. Gracias, hermano. Gracias a todos los hermanos que han traído sus Biblias. Esto es una escuela de aprendizaje de la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Digan amén. Ok. Creo que en pantalla también va a aparecer. Vino luego a él, es decir, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer, ¿cómo dice? Viuda. Una mujer viuda que te sustente. Ay, qué esperanza para el que siembra cocos. Qué esperanza para este profeta. Le hubiesen dicho, allá va a haber un ricachón que te va a sostener y te va a meter en una habitación con televisor pantalla plana y... No, te va a sostener una viuda. Imagínese en el contexto de Israel, una viuda. Bueno, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Qué hermosa la obediencia del profeta, ¿verdad? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer, otra vez que dice, viuda, que estaba allí recogiendo leña. Me hace acordar de mi mamá, toda la vida buscando leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, mire la obediencia de la mujer, moviéndose por fe, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, ¿qué le pidió? Un bocado de pan. No tenía, ya sabemos que no tenía, en tu mano. Y ella respondió, ¿el profeta sabía eso? No, yo no creo. Y ella respondió, o tal vez sí, vive Jehová tu Dios. Ella lo reconoció como profeta. Ella no dijo vive Jehová mi Dios, sino vive Jehová tu Dios. ¿Dónde quedamos? ¿Versículo qué? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ya lo había medido, sabía cuánta le quedaba. Y un poco de aceite, ya lo había mirado, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Mire que ni fuerzas tenía ya porque no se cargó una barazada de leña enorme. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer estaba, hermano, debilucha. No tenía fuerza, viuda. Seguro sus manos estaban llenas de callos de trabajar, como le pasó a mi abuela Juana cuando quedó viuda de 40 y algo de añitos. Hermanos, versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué tenía ella? Temor, miedo, hermanos. No tengas temor, ve, haz como me has dicho, pero hazme a mí, oye hermano, a mí que primero, oye, el tipo era egoísta, hermano, o aparentemente, a mí primero, de ello una pequeña torta cocida, porque es que tampoco iba a salir muy grande, debajo de la ceniza y tráemela
y después harás para ti y para tu hijo. Pero ¿de dónde si lo que tenía era un puñado? La mano de la mujer por lo general es más pequeña que la del hombre. Es decir que el puñado no era mucho. Ay, hermanos. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, aleluya, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. ¿Y comió quién? Ella. ¿Y comió quién? Su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Jehová Dios dice algo, lo cumple. Amén. De que lo cumple, lo cumple. Hermano, el plan de la mujer era ¿cuál? Morirse, hacer su último esfuerzo, hacer su último intento. Una madre que ve que su hijo se va a morir junto con ella está haciendo su último intento. Yo he titulado, hermano, esta enseñanza: fe con las manos vacías. Fe con las manos vacías. Hermano, y hoy vamos a ver cómo una viuda sin futuro y un profeta sin recursos, fíjense este detalle, una viuda sin futuro y un profeta sin recursos descubren que la fe no depende de cuánto usted pueda tener en la cuenta del banco o cuánto pueda tener debajo del colchón, sino de cuánto confiamos en Dios. No depende nuestro futuro de cuánto usted tenga o cuánto haya trabajado o cuánto se haya esforzado. Depende de qué tanto usted confíe en el Señor. Y que cuando Él está, hermano, en el asunto, cuando el Señor está en la historia, lo poco se vuelve suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Lo poquito se vuelve suficiente. Tenemos años viendo la mano de Dios obrar en nuestra nación. Tengo una frase aquí para ustedes. La frase dice así: la fe no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en Dios. ¿Puede usted repetir esa frase a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. La fe no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en el Señor. Yo quiero hablarles un poquito, hermano, del contexto histórico de lo que estaba viviendo el profeta Elías, para poder entender un poco. Hermano, Elías vivió durante el reinado de un pajarito, de un rey que se llamó Acab, nada más y nada menos. Uno de los reyes más terribles, más corruptos, que gobernó por allá desde el 874 al 853 antes de Cristo. Y este monarca, este rey del norte, era un rey corrupto. Recuerden que Israel ya se había dividido, había unas tribus en el norte, había unas tribus en el sur, y Acab era el rey del norte, hermano. Y él, como rey, nada más y nada menos se casó con una mujer que algunos la conocen porque a veces dicen: esa mujer tiene un espíritu jezabélico. Y un espíritu jezabélico es una mujer que trama cosas, que es borollera, que planifica cosas malas. Bueno, él se casó no con el espíritu de Jezabel, sino con la propia Jezabel. Y bueno, imagínese usted, esa mujer era fenicia e hija del rey Tiro, lo que selló una alianza políticamente hablando muy buena, pero también espiritualmente destructiva. Políticamente hablando, para el reino del norte, excelente, pero espiritualmente fue la ruina, como pasa, hermano, con algunos países del mundo. Políticamente hacen alianzas que le favorecen, pero espiritualmente hacen alianzas que son sumamente terribles. ¿Qué pasó con Jezabel? Bueno, Jezabel introdujo nada más y nada menos que el culto a su dios Baal. Era un dios cananeo, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, y promovió la idolatría. Escuche esto: la idolatría de forma oficial. Antes los pueblos eran idólatras, pero ahora, como ella se casó con el monarca, pues ella dijo: bueno, sí, vamos a hacer esto. Algo
Ha pasado en algunos países de Latinoamérica que algunos gobernantes han aprobado libertad de culto absoluta para sus países y nosotros aplaudimos y decimos gloria a Dios, tenemos libertad de culto, pero recuerde que el culto incluye a todo el mundo que haga una reunión y haga un culto. ¿Sí? Toda secta, toda religión extraña tiene libertad para hacerlo. Eso pasó aquí. Bueno, entonces se construyó un templo a Baal en Samaria y cientos de profetas paganos fueron sostenidos por la corte. A la broma, a la leña, dirían en Maracay. O sea, no solamente se oficializó, sino que el gobierno comenzó a sacar dinero para pagarle a toda esta gente. Eso estaba pasando en los tiempos del profeta Elías. Y el culto a Yahvé, o el culto a Jehová, o como algunos conocen como yahidismo, el culto a Yahvé, que es la adoración al Dios de Israel. ¿Sabe qué sucedió con la adoración al Dios de Israel? Fue perseguida y muchos profetas fueron asesinados. Profetas del Dios de la Biblia, como se oficializó otra religión y había libertad ahora, entonces fueron encarcelados, fueron apresados, y eso era lo que estaba ocurriendo con el profeta. ¿Cuál era el contexto religioso? Bueno, una crisis espiritual y una confrontación profética, porque estaban los profetas de Baal y estaba el profeta Elías. ¿Y qué le quedó a Elías? Esconderse. Entonces, hermano, el pueblo de Israel estaba dividido entre la adoración al Dios de Israel y el culto a Baal. Nos vamos ubicando por qué luego Elías se ríe de los profetas de Baal y les dice: arranquen ustedes primero, hagan su sacrificio para que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y los profetas de Baal estaban del lado de la corte, del lado del rey. Y Elías estaba prácticamente solo, según él, porque Dios le dijo: hay 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Bueno, hermanos, Elías aparece como defensor radical del culto al Señor, confrontando directamente a los profetas de Baal y a la monarquía. Imagínense nada más, como que me toque a mí ese trabajito. Imagínense que me toque a mí ese trabajito. Sí, irme a cualquier gobierno de Latinoamérica o de Europa y decirles: la religión que ustedes están oficializando es errónea y los sacrificios que ustedes están haciendo y los templos que están levantando son pecado contra el Dios de Israel, contra el Dios de Abraham, contra el Dios de Isaac, contra el Dios de Jacob. ¿Qué me puede esperar a mí? Que le corten la cabeza, decía un programa cómico. Mínimo que me corten la cabeza. Bueno, eso era lo que estaba pasando. Y el ministerio no solo fue espiritual de Elías, sino también el ministerio del profeta Elías fue profundamente político, hermano. ¿Qué? ¿Un profeta político? Escuchen algo. La política es una ciencia que se estudia. La politiquería es otra cosa muy diferente, que es lo que nosotros vemos en nuestras calles. ¿Sí? Politiqueros, pero la política es una ciencia que se estudia en las universidades, hermano. Y qué bueno cuando un gobernante ha estudiado política, pero como ciencia, no como artes de manipulación, que eso ya sería la politiquería. A Elías le tocó ser alguien que peleó por los derechos espirituales, pero también en la parte política, al desafiar, hermano, el respaldo estatal que tenía a la idolatría. Porque la idolatría tenía un respaldo del Estado. Les pagaban a los profetas, imagínense. Bueno, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por eso es que a Elías le toca irse por allá a esconderse. Y por eso es que yo les tengo esta proposición a ustedes de que la fe no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en el Señor. Amén. Hay mucho más de contexto de Elías, pero por razones de tiempo tengo que avanzar. Número 1, para los que les gusta tomar nota: obedecer en medio de lo incierto. Es lo primero que yo veo en este texto del segundo libro de Reyes, capítulo 17. Desde el versículo 2 hasta el versículo 6, yo puedo ver, hermano, una obediencia en medio de lo incierto. Dice el versículo 2:
Dice el versículo 2 del capítulo 17, vamos un poquito más atrás. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit. Diga conmigo, Querit. El arroyo de Querit, ¿qué era? Hotel 5 estrellas. Un hotel 5 estrellas, con aire acondicionado, con todo pago para el profeta, alfombras rojas, limoncina, porque llegó el profeta. Esos son los de hoy día, los profetas de hoy día. Cobran en dólares y bueno, todas esas cosas que nosotros vemos. Pero al profeta Elías lo estaban buscando, pero no para darle ofrenda en dólares, sino para cortarle la cabeza. Vete, escóndete, ¿dónde? ¿En dónde? En Querit, que está frente al Jordán. Algunos dicen que estaba al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Sabe que esa palabra cuervo también se traduce, o es una traducción muy similar a la palabra árabe? Cuando usted lee en el hebreo, cuervo y árabe casi es la misma. Así que pudiera significar que Dios le está diciendo al profeta Elías: te voy a mandar para que te alimenten los árabes. ¿Y quiénes eran? Los enemigos durante toda la historia que nosotros conocemos, inclusive nuestra historia contemporánea, del pueblo de Israel. Así que fue doble milagro. Bien fuera que los cuervos, las aves del cielo, lo alimentaron, o que los árabes estaban alimentándolo a él. Bueno, versículo 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ve al arroyo de Querit. Hermano, obedecer en medio de lo incierto. Cuando Dios te pide a ti que obedezcas, pero no te dice qué es, cuánto es, cómo es, con qué te vas a sostener. Cuando nosotros nos vinimos para acá, alguien nos dijo: ¿de qué va a vivir usted, pastor? Porque la iglesia es pequeña y económicamente no los va a poder sostener. ¿Usted hace algo? ¿Usted trabaja? ¿Usted se dedica a algo? Porque allá no hay mucho de dónde echar mano. Hermano, y déjeme decirle que esta iglesia ha sido una bendición desde todo punto de vista, hermano. Una iglesia generosa, dadivosa, una iglesia que ama, que cuida, que protege. Esa es la iglesia Silo. Así que, hermanos, obedecer en medio de lo incierto es un escenario, hermano, de formación espiritual profunda. Algunos dicen que el Querit es el instituto del Espíritu Santo, hermano. Es el instituto bíblico donde el Espíritu Santo te lleva para formarte. Porque Querit significa garganta. Querit del hebreo, que significa estrecho, embudo. Es decir, Dios le está diciendo al profeta Elías: mira, chamo, que así hablaba él, vas a ir a una garganta, a un cuello, a una cosa cerrada, a una cosa estrecha. Allá te voy a llevar. Y de allá te voy a llevar a una cosa más chiquitica todavía, que es a una viuda que te va a sostener. ¡Wow! Hermanos, es una formación espiritual profunda. Y esa palabra es del hebreo Querit, termina en H, con K, Querit, que significa un corte, una garganta, sugiere un lugar profundo y estrecho. ¿Sí? Como el baño de Hermes en San José, que se metía y se podía bañar, era de medio lado porque era muy acosado, no podía entrar de frente, había hecho un baño muy chiquitico, muy acorraladito. Entonces, hermano, Querit es el lugar de quebrantamiento. ¿Cuántos desean un Querit? Ay, hermano, Querit es un lugar de quebrantamiento y un lugar de la dependencia total de Dios, donde no hay nada. ¿Verdad, Agustín? Que Dios te ha llevado a un Querit. Ese es un Querit, el Instituto Bíblico de Ebenezer. Un lugar de dependencia total de Dios. Y muchos lo ven
como dije hace ratito, como una metáfora del Instituto Bíblico del Espíritu Santo, donde te forma, donde te traspasa el corazón. Hermano, y Dios guió a Elías, lo guió a un lugar apartado, fuera del confort, fuera de la comodidad. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo y conmigo, nos saca de la zona de confort. Amén o ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Duele, hermano. Cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort y nosotros nos resistimos y decimos, pero ¿cómo así? Si yo estoy bien, si yo estoy acomodado, si yo estoy aquí, ¿qué pasó? Hermano, pero también nosotros vemos ahí unos recursos inesperados, como les dije hace rato, los cuervos muestran la provisión de Dios, que no siempre, hermano, viene de los lugares esperados. No siempre la ayuda para ti va a venir del familiar que está en el extranjero. A veces viene de cuervos, viene de situaciones inesperadas. Pero, hermano, la obediencia antecede al milagro. Amén. La obediencia está antes del milagro. Si tú no obedeces, difícilmente ocurre el milagro. Si yo no obedezco, difícilmente ocurran los milagros. Hermano, la escasez no cancela la mayordomía. Es que yo no tengo nada que administrar, pastor. ¿Qué me dice usted que yo aprenda a ser un buen mayordomo? Si yo no tengo nada que administrar. No, hermano, la escasez no cancela la mayordomía. Inclusive, el buen mayordomo se deja ver es justamente en la escasez o en la abundancia. Ahí es donde los buenos mayordomos se pueden ver. Hermano, Dios no espera cantidad, Dios espera obediencia. Amén. Dios no espera una cantidad que usted diga, aquí traigo yo tanto, pastor. Pero si no viene acompañado del corazón, si no viene acompañado de la obediencia, hermano, pasa como la gente que se gana las rifas, que se gana dineros, y dice uno, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con ese bien que la persona adquirió a través de eso? Así como vino, se fue, porque no tenía estructura para sostener eso. Entonces, amados hermanos, permítanme ilustrarles esto de obedecer en medio de lo incierto. Un misionero en África, esto es de la vida real, fue guiado por Dios, hermano, a establecer una obra en una zona de difícil acceso. Entraban, era completamente a pie, y Dios le mostró un punto remoto cerca de un río. Allí, hermano, sin contacto, sin provisión, vivió meses, dependiendo de que los habitantes que estaban en la zona le llevaran frutas, y dependiendo de que el río no se secara. Sin embargo, los habitantes sabían que el río sequía, se secaba completamente. Y los que le llevaban la fruta decían, en cualquier momento se seca el río, en cualquier momento se seca. Pero, hermano, muchos pensaron que estaba loco, pero él decía, Dios no me trajo aquí para abandonarme. Amén. El río no se secó y las frutas para este misionero no dejaron de llegar en una zona tan recóndita, al igual que el profeta Elías fue sustentado sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes han sido sostenidos, muchos de nosotros hemos sido sostenidos sobrenaturalmente. Y lo que parecía entonces un lugar de escasez se volvió un lugar apaciente y un lugar de avivamiento. Yo creo, hermano, que lo que nosotros vivimos como país es una escuela. Y los que nos hemos quedado y hemos aprendido a surfear y hemos aprendido a trabajar, cualquier crisis que venga ya no nos va a tambalear muy fuertemente, hermano. Venga lo que venga, los que se fueron, Dios los bendiga donde están, porque serán recursos que cuando algún día regresen al país también traerán bendiciones a esta nación. Número 2, ¿qué veo yo en este texto de Segundo de Reyes, capítulo 17? Desde el versículo 7 hasta el versículo 14, veo, hermano, un compartir lo que no alcanza. Cuando tú compartes lo que no alcanza, ¿sí? Lo primero, hermano, obedecer en medio de lo incierto, como lo hizo la mujer, como lo hizo el profeta. Había incertidumbre, no se sabía. Ahora vemos, hermano, compartir lo que no alcanza. Amén. Leemos el versículo 7 en adelante hasta el versículo 14 del 17.
Dice la palabra: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Yendo ella deprisa, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite y una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Compartir lo que no alcanza. Hermano, yo al leer estos pasajes a veces me siento avergonzado, porque a veces hay, hermano, personas que te piden y tú dices: pero es que no sé, no sé cuántos de ustedes se han quitado la comida de la boca para dársela a alguien, en pocas palabras. No sé cuántos de ustedes han dicho: lo que tengo es media paca de harina, pero alguien la está necesitando. Ajá, pero si entrego la harina, ¿con qué voy a hacer las arepas de la noche? ¿O con qué le voy a dar de comer a mis hijos? Si doy los 4 huevos que están en el cartón, ¿cómo voy a hacer? Hermano, compartir lo que no alcanza. Dice el profeta: hazme una torta. Hazme una torta en un sentido de orden. Mira, mujer, hazme una torta. La viuda tenía lo justo para morir. Ella tenía lo justo para morir, pero eligió dar primero. Ella dijo: bueno, me voy a morir igual, entonces voy a obedecer. Si este hombre es un profeta de Dios, si esta persona me está diciendo esto, yo voy a elegir obedecer. Porque la fe verdadera, hermano, no mide la abundancia, sino por la confianza. No mide cuánto tenemos, sino por la confianza de, en realidad, de dónde es la fuente del sustento tuyo. No sé si me explico. ¿Quién es el que a mí me sustenta? ¿Es la media paca de harina o es Jehová Dios de Israel? ¿Quién es el que a mí me sustenta? Hermano, en tiempo de escasez, Dios puede convertir lo último en lo suficiente. No sé a cuánto les ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces. Y nunca el Señor me ha dejado avergonzado. Nunca, nunca, hermano. A veces digo: Señor, lo que tengo para la ofrenda es esto. No tengo. Y de pronto estoy en el culto y recuerdo y digo: ay, yo creo que quizás no hay nada para el almuerzo. Quizás no hay nada. No recuerdo muy bien, pero no recuerdo haber comprado ni ayer ni antier. Y uno entra en una lucha de obediencia al Señor, de decir: tengo esto y pudiera comprar tanto, o lo entrego en obediencia al Señor, dando ejemplo. Hermano, la fe verdadera se mide por la fe que usted pueda tener en el Señor. El mayordomo, hermano, en escasez escucha y actúa según la voz de Dios, no según lo que tiene, según lo que Dios le está diciendo. Si Dios te está diciendo que compartas de tu tiempo con alguien, por decir algo, oye, saca media horita
para compartir con alguien, hazlo. Si Dios te está pidiendo algo, por ejemplo, Juan, saca mediodía del domingo, hazlo. Pero es que el único tiempo que tengo es el domingo en la mañana, pastor. Pero es que no es el pastor el que te lo está pidiendo. Mujer, hombre, por el amor de Dios. Es el Señor que te está pidiendo el puñado de harina. Pero pastor, es el único rato que me queda para lavar la ropa. Capaz. Y hay testimonios muchos de personas que han dejado el domingo en la mañana para hacer esas cosas y igual no las han hecho. Porque les salió no sé qué. Bueno, esos son ejemplos para no llevarlo solamente al tema del dinero. Hermano, una hermana humilde, muy humilde, en plena crisis económica que vivió el país, fue tocada por Dios para dar una ofrenda que era lo único que tenía: el dinero para el mercado. Eso pasó, hermano. Y ella oró, lloró y obedeció. Al día siguiente, un familiar le llevó una bolsa repleta de comida, de víveres, porque le decía a este familiar: sentí que debía hacerlo. Y ella decía estas palabras: Dios probó mi corazón y me mostró que su provisión no depende de mis cálculos. Amén. Hermano, el Señor no nos va a dejar avergonzados. Si el Señor te está pidiendo algo, hazlo. Cuando obedeces como lo último, Dios responde como lo primero. Cuando tú dices lo último que tengo es esto, Dios responde entonces como lo primero. Hace años yo estaba comenzando en el ministerio, por allá por el año 2002, 2003, y inexperto en estas cosas, aunque uno nunca será experto, hermano, en las cosas espirituales. Un hermano me dijo, ya iban a ser Juan Andrés, no teníamos recursos, y un hermano me dijo: encárgate de los asuntos de Dios y Dios se encargará de los asuntos tuyos. Encárgate de los asuntos de Dios y Dios se encargará de los asuntos tuyos. Número 3, ¿qué veo yo en tercer lugar en este texto del primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 15 hasta el versículo 16? Veo la fidelidad de Dios que nunca, hermano, se agota. Diga conmigo: la fidelidad de Dios nunca se agota. Diga amén, aleluya, gloria a Dios, porque no depende de usted, depende de Dios. Versículo 15 y versículo 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y Elías iba en nombre de quién? En nombre del Señor. Y comió él y ella y su casa muchos días. Hermano, hemos comido muchos días. Y si un día de esto usted no puede comer, pues hermano, eso le va a caer bien. Eso también le va a quedar bien. Alguno dijo: hermano, eso se llama ayuno obligado. No, obligado no le puede ayunar, pero le va a caer bien a su cuerpo también. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que, el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La fidelidad de Dios nunca se agota. Dice el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dígame. Lo persiguen a usted el bien y la misericordia. Y usted a veces dice: Dios mío, pero yo no me merezco esto. Sí, es verdad. En eso usted y yo tenemos razón, no nos merecemos nada. Nos merecemos el infierno porque somos unos pecadores, pero Cristo se puso en la mitad y dijo: hey, ya va. Ella puso mi confianza en mí, Él puso mi confianza en mí, yo con mi sangre lo limpio y lo llevo al reino de los cielos. Hermano, la fidelidad de Dios nunca se agota. No escaseó la harina ni el aceite. Era otro tipo de harina. No era la harina refinada que tenemos ahorita. Era una harina, hermano, muy diferente. Ojalá pudiéramos conseguir ese tipo de harinas que no estuvieran tan genéticamente alteradas. Pero hermano, el sustento diario vino, ¿por qué? La mujer se estaba muriendo, hermano. Ella dijo: me queda
puñito de harina. ¿Cuánto le pone? Bueno, la harina, si usted la agarra así y la aprieta, póngale que saque, ¿qué? 250 gramos. ¿Cuánto, Benjamín? O Joaquín, que son, o Aleida, o Alexander, que trabajan con harina. ¿Ah? ¿Cuánto? 100 gramos. Yo dije 600, como las manos de Goliat. Bueno, hermano, el sustento diario vino ¿por qué? Vino por la obediencia constante. ¿Aló? La obediencia constante. El profeta le habló, ella expuso su caso. Es que no vengo, pero voy a obedecer. Usted puede ser que exponga su caso delante del Señor y diga, pero ya va, esto no tiene lógica. Sí, porque hay que tener cuidado con esto, porque hay muchos aprovechadores de oficio que en una reunión como esta dicen, yo siento aquí de parte del Señor que aquí hay alguien que me va a donar $300. ¿Sí? Y entonces hay alguien ahí que por la ley de la probabilidad trajo $300 en el bolsillo y dijo, me está hablando a mí. Y llegó y se los dio. Porque la ley de la probabilidad dice que en una reunión donde puedan haber 300, 400, 500 personas, puede haber por lo menos un 5, un 10% de personas que puedan tener ese efectivo. Eso es psicología, ¿no? Entonces lo mueven desde el punto de vista psicológico, mueven las masas y la gente se mueve. Eso no es el tipo de obediencia que el Señor te está pidiendo. Si tú escuchas de mí eso algún día, cuando me baje, métame un cachetadón con la mano abierta. Yo le doy permiso que me voltee el pescuezo para atrás. Cuando usted escuche, mire que el Señor te... Eso son mentiras del diablo, hermano, porque Dios no obra así, de esa manera. Dios sí obra y pone en el corazón de siervos, como me pasó en estos días con Agustín, un muchacho que tenía 7 años de no hablar con él, fuera del país, y dijo, el Señor en oración me puso dar $120 para Agustín, y lo voy a transferir, deme una cuenta, pastor, para los estudios de Agustín. Muchacho que tengo 7 años y pico, yo que no hablo con él, y le dice, aquí está la cuentica, transfiera derechito para allá. Eso es respuesta a las oraciones ¿de quién? Hermano, de miles de personas que oran por el Instituto Bíblico, que oran por Agustín, la oración de su mamá, de su papá, de esta iglesia. Entonces, eso sí, en eso sí creo yo, cuando Dios toca corazones así. Por eso cuando usted tenga una necesidad, vaya primero al reino de los cielos y toque la puerta y diga, Señor, se me rompieron los zapatos. Señor, esto, Señor, aquello, los útiles escolares, viene esto, viene aquello. Y el Señor entonces desde arriba mira y dice, allá tengo yo a Juancito, tengo a Perencejo, tengo a Pedrito, tengo a Odalis, tengo a Kerly, voy a moverlos para que ellos hagan esto y hagan esto y hagan esto. Pero hermano, hay que ir al Señor. Así que nosotros tenemos aquí que compartir, es necesario, así no nos alcanza. Hermano, nosotros vemos entonces que esta mujer humilde hizo esto en plena crisis en Venezuela. Hermano, la fidelidad de Dios que no se agota. Cuando dependemos completamente de Dios, aprendemos a vivir sostenidos por su fidelidad. Cuando usted dice, tengo tanto, wow, tengo tanto, quizás no me va a alcanzar para este mes. ¿Con qué pago alquiler los que pagan alquiler? ¿Con qué hago esto? ¿Con qué hago aquello? Hay que aprender a vivir sostenidos por fe. Hermano, administrar con fe lo poco que se tiene. El aceite y la harina no se acabaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuál es tu harina? Bueno, el Señor promete que no se va a acabar el sustento. Y si se seca el arroyo, si se seca el callejoncito, como le pasó a Elías, es porque el Señor te va a llevar a otro lugar de sustento. Amén, no hay. Elías estaba ahí y el arroyito de él bebía y un día, miren, también se le secó el arroyo. Y cuando se le secó, Dios dijo, este es el momento para llevarlo a un lugar donde voy a hacer un milagro doble. Un milagro para la viuda y un milagro para Elías. Hermano querido, la fidelidad en lo poco trae multiplicación. Amén. Si tú eres fiel en lo poquito, el Señor promete multiplicarlo. Dios honra al mayordomo fiel en tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser mayordomos fieles. Hermano, la viuda fue sostenida ¿durante qué? Durante toda la sequía.
¿Cuánto tiempo iba a estar sin llover? Hermano, un tiempo largo. No era una semana. Y nosotros decimos, Dios mío, la sequía que tenemos, el Señor te va a sostener. Yo nunca olvido las palabras de mi pastor. El mismo Dios que te dio para comprar la paca de harina cuando costaba 3 reales, te dará para comprarla cuando cueste 20,000 pesos, por decir algo. Amén. El mismo Dios está en el asunto. Hermanos, un pastor contaba, un pastor amigo, cómo en su niñez su familia vivía de una pequeña despensa que parecía nunca vaciarse. Contaba este pastor. Su madre solía orar así, de esta manera: Señor, haz que esta harina dure para hoy. Pero oraba todos los días. Todos los días hacía esa oración. Ella nunca decía, Señor, haz que esta harina dura para 3 meses y dentro de 3 meses voy a volver a orar. No, al otro día se levantaba y oraba, Señor, haz que esta harina dure para hoy. ¿Y saben qué pasó? Cuenta este pastor, durante años los recursos llegaban justo a tiempo. Él decía estas palabras, o dice esta palabra: nunca fuimos ricos. Yo puedo decir lo mismo, hermano. Mi mamá y mi papá nunca fueron ricos. Pero, hermano, este pastor decía, nunca faltó nada. Nosotros somos 7 y ninguno se murió de hambre. Y este pastor predica que Dios es fiel con los que confían en Él día tras día, como la oración de su mamá. Haz que esta harina dure para hoy. Y mañana haz que esta harina dure para hoy. Hermano, la fidelidad divina no siempre se manifiesta en abundancia, sino en constancia. Amén. No es una abundancia así que tú dices, me aplastó, porque Dios no te va a mandar algo así si tú no tienes una estructura para sostenerlo. A medida que tú comiences a fortalecer, si tu corazón aprenda a dar, aprenda a compartir, aprenda a confiar, entonces Dios te va soltando más carga. Igual que el gimnasio, hermano. Tú comienzas a levantar y a levantar y a levantar, y un día de esto ya te das cuenta que estás levantando bastante peso. Hermano, ya estoy finalizando. Una pregunta: ¿estás dispuesto a hacer primero la torta para Dios, confiando en su provisión? ¿Estás dispuesto a hacer la torta y decir, ay, me están pidiendo tiempo, me están pidiendo formar parte de un ministerio, me están pidiendo tiempo para la oración, me están pidiendo que vaya a la intercesión, me están pidiendo que asista al estudio bíblico, me están pidiendo que me comprometa con el trabajo de los niños, me están pidiendo que colabore en el ministerio musical, me están pidiendo que haga esto y que haga aquello? ¿Estás dispuesto a hacer primero la torta para Dios, confiando en su provisión? Hermano, Dios no necesita mucho, solo corazones rendidos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita mucho, y esa es la verdad. Solo necesita corazones rendidos. Lo poco en tus manos puede convertirse en provisión extraordinaria en las manos del Señor. ¿Recuerdas al niño que llevó los panes y los peces? Posiblemente los tenía en su loncherita y los puso en las manos del Señor. ¿Recuerdas la ofrenda de la mujer? ¿Recuerdas a esta mujer viuda que alimentó a Elías? Hermanos, el milagro comienza con obedecer. Ahí comienzan los milagros, cuando tú obedeces. Le invito a que incline su rostro y hagamos oración. Señor, hoy entendemos que la fe no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en ti. Señor, gracias porque la historia de Elías y de la viuda no solo es una narración antigua, es una invitación vigente. Señor, yo sé que tú no estás buscando bolsillos llenos. Señor, yo sé que tú buscas corazones rendidos. Señor, yo sé que tú nos dices, no se trata de cuánto tienes,
sino de cuánto estás dispuesto a confiar. Señor, yo sé que cuando elegimos obedecer, y es lo que tú nos dices, aún con las manos vacías, tú te alineas, o nosotros nos alineamos contigo, y la multiplicación llega poco a poco y nos sostiene, a pesar, Señor, de que vemos que sea imposible. Señor, cada paso de fe que nos ayudas a dar es una puerta abierta a la fidelidad divina, porque los milagros siempre los antecede la obediencia. Así que, Señor, hoy nosotros como iglesia te pedimos que nos ayudes con lo que no nos alcanza. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque, Señor, en tu economía lo escaso se vuelve suficiente y lo sencillo se vuelve sagrado. Era solo harina, era algo sencillo, era solo aceite, era algo sencillo y común, ordinario, pero en las manos tuyas se volvió sobrenatural, se volvió extraordinario, se volvió sublime. Señor, en verdad, cuando sacamos cuenta vemos, Señor, que es poco lo que tenemos. Pero esta semana, Señor, te pedimos que nos ayudes a entregar algo a ti. Tiempo, también puede ser gratitud o ayudar a alguien. Ayúdanos, Señor, esta semana a ayudar a alguien, algún necesitado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Despedimos la transmisión a través de la radio y a través de Facebook. Que Dios los bendiga a ustedes también.